Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. ¿Cómo está la libertad de expresión, la libertad de prensa en las Américas? Para conocer cuál es la realidad de cada uno de los países, hemos invitado al director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, conocido como la CIP, Ricardo Trotti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gaby, siempre es un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Quería, director, en principio comenzar con el tema de Nicaragua. Incluso el presidente de la CIP ha justamente calificado la situación que ocurre en ese país como una situación extrema. ¿Por qué es tan tan delicado este tema de la libertad de expresión en este país? Nosotros venimos dándole seguimiento a Nicaragua desde abril de 2018, poniendo énfasis a partir de esa fecha cuando se logra la gran represión por parte del régimen. Y durante estos 2 años estuvimos vigilando todos los días, diría, el tema de Nicaragua. Y en los últimos meses es cuando se ha disparado, por un lado, con el proceso electoral que fue anunciado para noviembre de este año, con todo un proceso nuevo de represión o potenciando la represión en contra de los medios y los periodistas independientes. Hace justamente, yo diría, una semana terminamos una misión virtual, porque como periodistas no nos permitirían entrar a Nicaragua y además por las limitaciones de la pandemia. Y ahí estuvimos hablando con gente de la iglesia, con periodistas, directivos de medios, de asociaciones de la sociedad civil y de la oposición y empresarios. Y sí hemos notado que por primera vez de lo que nos sucedió en, yo diría, 4 misiones en los últimos años internacionales que llevamos a Nicaragua, que es la primera vez que la gente, nadie quiere dar su nombre, nadie quiere salir a la palestra, todo el mundo habla por cuestiones de anonimato, pidiendo un off the record, y eso evidencia realmente el sistema o el régimen de represión y el miedo que ya el matrimonio de Daniel Ortega y de la señora Murillo ha entablado en Nicaragua. Hemos visto en los últimos años un proceso total de aniquilamiento de las libertades individuales y sociales, particularmente con un atropello total al periodismo independiente, con muchos casos muy explícitos de periodistas que en este momento están presos, ya sea bien como el caso de Mora, un periodista que ya estuvo preso cuando era director de 100% Noticias, un canal de televisión, y ahora porque tuvo la osadez de tratar de ser un candidato a las presidenciales. Lo mismo con la señora Cristiana Chamorro, que es directora del medio La Prensa, pero a su vez era la directora ejecutiva, la presidenta de la fundación que tuvo que cerrar sus puertas, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, directamente por una persecución que el régimen ha hecho a todas las organizaciones sin fines de lucro que están recibiendo algunos dineros del exterior, a lo que ellos consideran que están traicionando la patria. El tema de traición a la patria se ha convertido en un lema eh, muy fuerte de este gobierno para poder encarcelar, perseguir y coartar cualquier tipo de libertad de expresión, no solamente la libertad de prensa, la libertad de los periodistas para poder ejercer, sino de los ciudadanos de a pie. Y ese es el gran temor que existe. Esta no es una situación nueva. Cuba tiene décadas en esta misma situación, Venezuela tiene al menos 20 años presentándose un mismo patrón donde se ataca personalmente, se ataca al medio de comunicación por diferentes vías. ¿Cómo los organismos internacionales o la sociedad civil pueden organizarse para hacer frente a este tipo de situaciones? ¿Cuál es la propuesta que hace la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, primero yo diría que lo de Nicaragua tal vez un poco más novedoso, aunque es el mismo esquema de represión de la Cuba de antes y la Cuba actual de los últimos 60 años, y lo mismo de los 20 años del chavismo o de Maduro en esta última etapa. La gran diferencia es que Nicaragua siempre, o al menos el presidente Daniel Ortega, siempre logró pasar por debajo del radar en la comunidad internacional. Y ahora es cuando realmente
debido a esta represión existente por las elecciones, que está bien emparentada, un poco esto ha subido de tono y es un poco lo que la CIP trata de hacer, de mantener el tema de Nicaragua, como lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años, para que haya agenda pública internacional, para que la comunidad internacional le preste atención. Y en ese tipo de cosas, hoy justamente Gaby hemos anunciado que vamos a tener una ceremonia especial el próximo martes, el 13 de julio, a las 12 del mediodía, donde vamos a presentar el informe del que hablé al principio, un informe ya más pulido y oficial de la CIP sobre esta visita de una semana virtual a Nicaragua, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Creemos que subiendo el tono de nuestras denuncias y llegando a organismos interamericanos dentro del ejido de la Organización de Estados Americanos, más las gestiones que podamos hacer a nivel de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, pueden seguir manteniendo el tema de Nicaragua en la agenda pública. Creemos que es esencial, eso es realmente lo que nos han pedido. A ver, cuando a la gente con miedo en Nicaragua le hemos pedido qué podíamos hacer, porque uno también, como organización sin fines de lucro, y por la forma que tenemos nosotros de operar en este mundo, nos sentimos a veces bastante impotentes, porque queremos hacer más, pero no podemos. Pero simplemente el mensaje que nos han dado los periodistas y los ciudadanos de a pie, los empresarios, la gente de la iglesia, ha sido: mantengan la denuncia, traten de elevarla a otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que en realidad estamos haciendo lo que se nos ha pedido desde Nicaragua. Usted resaltaba precisamente la importancia de que quede en la agenda pública lo que sucede en la región. Y el tema Venezuela, como ocurrió en Cuba, comienza como que a perder fuerza, porque como la persecución es reiterada y se mantiene en el tiempo, de alguna manera deja de ser noticia. Por ejemplo, BPI TV a principios de este año fue allanada, los medios digitales, que son los únicos que existen vivos de manera independiente en Venezuela, tienen bloqueos constantes, tenemos periodistas presos en Venezuela. Coméntenos un poco cómo han hecho en la Sociedad Interamericana de Prensa para siempre mantener el volumen alto en este tipo de situaciones en naciones en donde, como ya no es noticia, prácticamente no se reseñan este tipo de restricciones a la libertad de expresión. Bueno, has dado en el clavo justamente, eso es lo que tratamos de hacer en forma continua a través de nuestros 2 informes de libertad de prensa que emitimos todos los años, más allá de la denuncia que elevamos sobre el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua, los países donde haya o donde hay problemas, a organismos como la UNESCO, la ONU, la OEA y muy especialmente ante la CIDH, y también a través de nuestros medios de comunicación, socios de la CIP, para que puedan crear opinión, editorializar y siempre mantener en viva la llama de la libertad de prensa o de los grandes represores que tenemos todavía en este continente, ¿no? Así que es parte de una denuncia que debemos hacerlo a diario, y esto es cuando uno eh, puede llegar a entender como ciudadano común la importancia que tienen organismos como los nuestros, como puede ser Artículo 19 y tantas otras organizaciones regionales que parece que no hacen nada. Pero en realidad lo que estamos haciendo es, primero, fomentar la cultura de la denuncia, que es lo más importante que tiene en materia de derechos humanos, para que los gobiernos y la sociedad civil encuentren los remedios necesarios para neutralizar situaciones de opresión. Y segundo, crear conciencia en el público de que estos son temas importantes cuando no hay democracia, o al menos es cuando se debe recuperar la democracia. ¿Nos podría actualizar un poco más sobre la realidad venezolana, las últimas denuncias que han recibido de los últimos meses o del 2021? Bueno, creo que el tema de la represión del vínculo Maduro-Diosdado Cabello se vio hace poquito justamente con esta demanda que ganó Diosdado Cabello en contra del diario El Nacional y Miguel Enrique Otero, donde se puso un resarcimiento para la víctima Diosdado Cabello de 13 millones de dólares, algo realmente incongruente con la economía de cualquier país. Y
obviamente se ha confiscado también el edificio del medio de comunicación, para lo cual Maduro había pensado en crear una escuela de comunicación en una forma tan cruel e irónica de usar un medio de comunicación de la prensa libre para hacer una universidad donde se enseña pedagogía de propaganda, propaganda para un régimen, ¿no? Así que eso creo que fue lo último que hemos tenido fuerte de Venezuela, más allá de la represión continua, común, el cierre de las fuentes, el cierre de las fuentes oficiales, los problemas de intervención al Internet para bloquear a periodistas, seguir con la constante estigmatización de los periodistas a través de las redes sociales, utilizando las redes sociales del gobierno justamente para perseguir periodistas, insultándolos, estigmatizándolos, en una búsqueda de hacerles perder credibilidad. Algo que también es bastante común en otros países de la región que tienen mucho más democracia de lo que en este momento tiene el pueblo venezolano. También queríamos conocer la visión de la Sociedad Interamericana de Prensa con respecto a esta demanda introducida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra justamente las redes sociales. Bueno, todavía no tenemos, ha sido algo novedoso de esta semana, el tema de la demanda de Trump, y no hay nada que dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa se esté viendo como algún problema. Él es un ciudadano común, y siempre decimos que toda la gente que se siente atacada por los medios de comunicación o difamada puede intervenir e ir a la justicia para resarcir su estima o su honor y su fama. En este caso tal vez es especial. Nosotros venimos desde hace tiempo, yo diría desde el mismo momento que pasa aquello en enero, con la revuelta enfrente del Congreso, hemos venido criticando la moderación que han hecho las redes sociales, desde Twitter a Facebook y también los motores de búsqueda como Google, no tratando de imponer cierta ideología por lo que está pasando, porque sabemos que en todo este tema hay mucha polarización de quienes están a favor o en contra de Trump, o a favor o no de que una red social pueda quitar los contenidos, ¿no? Lo que habíamos dicho en su momento, y que creo que la CIP lo ha remarcado siempre desde entonces, es que no estaba mal que se le hubiese quitado a Trump en esos días porque se creía que había una apología de la violencia o porque se violaban ciertos criterios editoriales que tienen las redes sociales también como otros medios de comunicación. Lo que sí la CIP fue muy crítica, y esto lo elevamos incluso el 25 de marzo ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideramos que era censura previa el que al presidente o el expresidente Trump se le haya eh, censurado indefinidamente, como se postuló desde el principio. Algo que siguió y sigue en este momento. Entonces consideramos que se debía censurar tal vez las acciones del gobierno o las acciones del presidente Trump en ese momento. Pero no se puede censurar a alguien por lo que pudiera estar diciendo y todavía no lo ha dicho. Entonces, con esos criterios, la CIP ha sido muy fuerte. Hemos elevado nuestras quejas también en las redes sociales eh, y, y a Google, y como dije antes, a través de una audiencia especial que tuvimos en donde se debatió mucho el tema de la moderación de los contenidos. Ahora, en este caso actual de Trump, la demanda de él es para buscar que las redes sociales puedan salir del ejido de la 260 o de la que establece la Ley de Comunicación de 1996, que las hace inmunes de responsabilidad a las plataformas digitales. Ese es otro tema, es un tema ya demasiado profundo. En algunos casos, dentro de la CIP hay editores eh, y, y socios de la CIP que han visto a través de nuestra declaración de Chapultepec que es bueno que se mantenga la neutralidad en las redes sociales y que tampoco éstas sean responsables ante lo que dicen o escriben los terceros, como es lo que actualmente se establece. Ahora bien, otra gente dentro de nuestra organización, esto es parte de un debate porque
las nuevas tecnologías invitan a tener una evolución del debate que todavía no se ha solidificado, y muchos piensan que si las redes sociales modifican contenidos o pueden modificar contenidos o censurar contenidos, se convierten automáticamente en editores, algo que ellos dicen que no lo son. Y al convertirse en editores, así como cualquier medio de comunicación, en el caso en el tuyo en que trabajas, en cualquier otro medio de comunicación, tienen responsabilidad por lo que dicen los terceros. Entonces hay una gran discusión si en este momento las redes sociales deben permanecer masivas, irresponsables ante lo que digan los terceros, o realmente deben tener la responsabilidad que tiene un medio de comunicación tradicional. Así que ese es otro tema, y creo que el presidente Trump ha abierto una eh, caja de Pandora. No se sabe lo que va a definir la justicia, y sobre todo me imagino que este tema no va a quedar en una instancia baja, sino va a tener que trepar en su momento con las apelaciones debidas a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y creo que ahí un poco se va a ver el tema de la primera enmienda, el tema de la ley de comunicación o de la Agencia de Comunicación Federal, etcétera, para poder ver estos dos temas en conflicto: la libertad de prensa, la libertad de expresión, o la primera enmienda, o la responsabilidad de las redes sociales. Yo Sí, diría que es un tema muy abierto y muy fascinante. Sé que muchos lo podemos ver como una cuestión muy política. He estado leyendo muchísimo de lo que dicen los académicos en Estados Unidos y gente especialista. No ven que esta demanda puede tener mucha eh, ascendencia dentro de lo que es la justicia, porque se va a descartar por el tema de la primera enmienda. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que son discusiones importantes, discusiones que entre periodistas, gobiernos y esa natural tensión que hay entre los dos sectores, y ahora que se le suman las nuevas tecnologías con las redes sociales, es un excelente dilema y debate público que debe enfrentarse. sí, solo la discusión va a marcar un precedente en el mundo entero con este tema de las redes sociales. Quería trasladarme de Estados Unidos a México. Estamos viendo al presidente López Obrador personalista, atacando directamente a los periodistas, justamente todo el tiempo recalcando supuestamente las noticias falsas. Esta manera de gobernar también la vimos en el presidente Hugo Chávez en su momento en Venezuela. Coméntenos cómo afecta esto al ejercicio del periodismo en México. Bueno, lo afecta de una forma grave el hecho de que, por ejemplo, esta semana el presidente haya abierto un espacio, como lo tenía también Chávez, bien los dice Gaby Maduro Ujú. y el presidente Correa en Ecuador, un espacio especial para denunciar a los medios de comunicación, para denunciar lo que él considera que son falsedades volcadas por los periodistas. Y yo creo que en el mundo periodístico nadie se hace el dueño de la verdad. Yo creo que también los periodistas sabemos que a veces, bueno, hay intenciones de algunos medios, hay información que no es rigurosamente verificada o precisada por los medios y se larga, pero bueno, eso es parte de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Ahora bien, que un presidente, como en el caso de AMLO, se erija como el dueño de la verdad para poder criticar a los medios, es un abuso total de privilegio de ser presidente. Entonces, en ese caso, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que nunca hay una amenaza de un presidente o de alguien arriba en la pirámide de las jerarquías de una sociedad que no ocasione que otras personas debajo de esa pirámide se contagien y traten de agradar al líder, y utilizando la violencia y la fuerza física para destruir medios o ir en contra de periodistas o permitir que otros funcionarios lo hagan. Así que siempre se dice en el mundo nuestro de la política y de la libertad de expresión, un presidente es tal vez la persona más responsable de toda una sociedad de mantener
la paz, el desarrollo social y sobre todo la libertad de expresión. Nada que diga un presidente queda en la nada y este es un problema. Es decir, lo que está haciendo López Obrador es jugando con fuego en un país totalmente polarizado por la política, donde también hay mucha, pero mucha violencia en contra de los periodistas, que en los últimos años hemos perdido a más de 20 periodistas en México en diferentes lugares, justamente por el crimen organizado o por funcionarios corruptos que creen que los periodistas merecen el castigo de la muerte. Entonces, en un país así, eh, lo que ha hecho López Obrador o lo que está haciendo es echar gasolina al fuego. Es lo peor que se puede hacer en una sociedad donde debería buscarse, primero que todo, eh, tratar de defender al periodismo, tratar de defender la libertad de prensa a través de quitar impunidad a la cantidad de crímenes y violencia en contra del periodismo, ¿no? Es decir, México es uno de los países que en los últimos 20 años se ha erigido como el líder lamentable de la cantidad de periodistas asesinados. Ya sumamos casi 150. Y que un presidente esté haciendo apología de la violencia, esté tratando de contagiar a otros, es un peligro. Sí, me encantaría seguir revisando país a país cómo está la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, se nos agota el tiempo, así que quiero aprovechar los últimos minutos primero para que nos hable del nuevo CIPCONET. Recordemos que una vez al año la Sociedad Interamericana de Prensa brinda un espacio que sirve a periodistas, a ciudadanos, para de alguna manera tener actualización, no solamente del estado de la libertad de expresión, sino también actualizarnos en una cantidad de materias para ser más eficientes y poder brindar esa información. Coméntenos qué nos tiene SIPCONET para este mes de julio. Bueno, SIP Connect, que de paso lo hemos tenido 3 veces en este año, porque la pandemia, aunque nos ha quitado Claro, los posibilidad ha hecho del virtual. evento presencial, hemos tenido los virtuales. En este caso no va a ser la excepción, porque todavía hay muchos países de América Latina donde no, la gente no puede salir para poder llegar a Miami. Pero básicamente es un espacio donde se convergen todos los puntos digitales de los medios. En este caso va a ser mucho de marketing, conocimiento de audiencias, analítica, pero sobre todo de cómo monetizar los contenidos de calidad. Es decir, Zip Connect, digamos, es parte de la lucha por la libertad de prensa, pero apuntando a la sostenibilidad de los medios de comunicación. Sin sostenibilidad y sin fuerza económica dentro de un medio, peligra la libertad de prensa porque empiezan las tentaciones de algunos medios de ir a otras arcas que no son las de los clientes, como por ejemplo pudieran ser los gobiernos, donde pierden la independencia y pierden el poder de ser fiscalizadores de la sociedad. Así que básicamente apuntamos a la sostenibilidad de los medios. Es un lugar, son 4 días de reuniones donde hablamos de casos de éxito, de casos de fracaso, de cómo se utilizan las herramientas digitales en cada uno de los medios para poder generar ingresos, dado que tenemos un problema grandísimo, no solo por la pandemia, sino venimos arrastrando desde hace, en los medios de comunicación al menos de hace 2 décadas, el ingreso o el decrecimiento de los ingresos por publicidad, porque se han fugado a las plataformas digitales, donde los precios son mucho más asequibles y la publicidad puede ir en un target totalmente diferente. Así que es una conferencia para hablar de nosotros mismos, para ver cómo podemos revitalizar los modelos de negocios y para que los medios puedan ser independientes y autosustentables. Para las inscripciones, si tiene alguna recomendación quien quiera asistir a este evento virtual. Es totalmente, gracias por preguntar eso, Gaby, que es muy importante, es totalmente gratuito, de acceso público, y lo pueden ver directamente si acceden a la página de la CIP, que es la www.cipiapa, todo junto, cipiapa.org. Y ahí pueden inscribirse para poder acceder a la conferencia. Repito, es pública, pero sobre todo, lo más importante, que es gratuita.
Sí, muy importante, yo no me la pierdo. Adicionalmente, los detalles de la nueva Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que también siempre son un hito importante para el periodismo americano. Muchísimas gracias, esa la vamos a tener. Sí, primera vez en 2 años, va a ser presencial, va a Okay. ser en la ciudad de Madrid, la 77 Asamblea, y estamos preparando realmente un programa muy exquisito, con participación latinoamericana y europea, de Estados Unidos y España, donde los temas más importantes van a tener que ser justamente el tema de la viabilidad de los medios de comunicación en la era post-pandémica. Es decir, eh, ya vamos a estar hablando de modelos de negocios, de paywalls, de la forma de las OTT, cómo están incursionando en el campo de las comunicaciones, y básicamente, eh, obviamente sin dejar de lado la esencia propia de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la denuncia permanente de casos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Cuba, aprovechando que vamos a estar con dirigentes de la Unión Europea, con el gobierno de España, donde también pensamos ser una caja de resonancia para los graves problemas que atentan contra los medios y la libertad de prensa en toda América Latina. Director, muchísimas gracias por su participación y bueno, por el trabajo diario de la Sociedad Interamericana de Prensa, poniéndole ese marcador amarillo a cada uno de los casos en el continente y en España también. Gracias. Gracias, Gaby, y siempre un placer estar en tu programa y me alegro mucho que se toquen en tu programa estos temas tan importantes para la democracia. Así es, con todo gusto. Eran las declaraciones de Ricardo Trotti, quien es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.